Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los grandes cambios que se deben impulsar como parte de reformas político-electorales, de discusiones, de iniciativas que seguramente estarán en el nuevo Congreso y que bien se podrían impulsar desde el actual Parlamento si es que finalmente se tiene claridad cuándo se va a sesionar, de la participación que ha tenido la mujer en la política, de las dificultades que aún en pleno siglo XXI siguen enfrentando para tener el acceso y los derechos que históricamente han reclamado las damas. Dos profesionales del derecho están hoy con nosotros. Saludo aquí en el estudio, abogada Luz Ernestina Mejía. ¿Qué tal está? Encantada Qué bueno de estar verla. aquí. Hace tiempo quería esta invitación, yo lo declaro así. Ah, no, pues a la Muy orden. agradecida, muy agradecida. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal la campaña? Bueno, una campaña intensa. Quisiéramos que las campañas fueran más tranquilas para que, y eso podría ser si todo el mundo respetara la ley, si se sometiera al imperio de la ley, pero siempre estamos viendo diferentes actores queriendo tallarse la ley al cuerpo y es lo que hacen las campañas pues prácticamente impredecibles y muy difíciles, pero aquí estamos. Qué bueno. Ya vamos a tener amplitud Sí, sobre sí. esto. Saludo también a la abogada Fátima Mena, actual congresista por el departamento de Cortés. Abogada, buenas noches. Qué gusto saludarla. Muy buenas noches, Rosendo. Un gusto estar con usted aquí desde San Pedro Sula. Me complace poder compartir ese foro con la abogada Luz Ernestina. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. ¿En qué han cambiado las campañas políticas? Usted fue diputada en el Congreso que dirigió el profesor Pineda Ponce, incluso fue miembro de la Junta Directiva. Había un bipartidismo con mucho arraigo, abogada, pero esos procesos de transformación nos llegaron muy abruptamente a los hondureños, a la clase política, no se midió lo que venía a futuro o en qué se falló para tener estos conflictos que usted hacía referencia ahora recién que la presenté. La vez que salí electa, que fue en el 98, fue la última vez en que se eligió bajo la sombra del candidato presidencial. De ahí para acá es una demanda completamente diferente, ir a pelear las casillas o el voto en plancha. Y recordemos que en todos estos 25 años ha habido una desconexión mayor, se profundizó, ya nos quejábamos entonces y ahora más entre el electorado y los candidatos. Sentimos que, y no lo sabemos, hemos estado conversando aquí con jóvenes hace un momento, que se sienten desilusionados, no representados, desarraigados con el sistema político porque no ha llenado las expectativas que tienen. Y eso les pasa no solo a los jóvenes, sino también a los de la tercera edad, que bueno, hace 25, 30, 35 años soñábamos con esas reformas electorales que ahora pues no solo son necesarias, sino que impostergables, y más aún lo que es el diseño del proceso legislativo y todo lo que concierne al funcionamiento del poder legislativo. Fue bueno el proceso de transformación y usted lo recordaba, que bueno, se elegía bajo la figura de el candidato presidencial y eso le daba limitante al que, para el caso en Francisco Morazán, con 23 diputados que se eligen por todas las fuerzas políticas que participan, en Cortés son 20, ya tendremos el concepto de Fátima Mena. Ahí prácticamente el problema era para el que estaba con el bipartidismo por proyectar números de la casilla número 10 hacia la 23 no tenía opciones, pero con la transformación que ustedes llevan y hoy es la vigente, el que está de 23 tiene abierta la opción, aun y cuando se pide el voto en plancha, pero alguien puede ir a seleccionar a quien está en la casilla 23 o en la casilla 46 o qué sé yo, puedo decir el 81, individualmente. ¿Fue bueno eso o ya a hoy hay que ir en la avanzada y ver cómo seguimos democratizando los partidos políticos? Definitivamente, bueno o no bueno, pero era necesario, es indispensable y ese fue el espíritu de la reforma, de que el
candidato se sienta comprometido con lo que es su elector, y lo que se buscaba era que esa persona fuera responsable ante el candidato, ante el electorado, ante ese electorado rindiera cuentas y ese electorado juzgara posteriormente si merecía o no merecía continuar o no continuaba. Lo que usted dice, en mi caso, en las internas, yo iba en la 23, pasé exactamente al centro, 11 para un lado, 11 para el otro lado, estoy en medio, en lo que sería la casilla 12 de la fila 4, que es la de nuestro movimiento, nuestro Partido Liberal. Entonces esos saltos pueden darse. Es muy importante y creo que más bien debe irse perfeccionando en vez de sufrir un retroceso. Definitivamente cada quien debe ser responsable de sus actos, así lo reconocemos, y los candidatos tienen el deber y se deben no solo al dueño de la corriente que les dio la casilla, sino que se deben al partido y por tanto, como deberse al partido, se deben a la sociedad, porque aquí ha habido una confusión propia de atavismos y otras situaciones que se cree que la línea del partido la confunden con el capricho de tal o cual dirigente o cual dueño del partido, inclusive hasta con autoridades. Y no es así, la línea del partido debe referirse únicamente a los estatutos, a la doctrina y que reflejan totalmente y deben reflejar lo que son los intereses de Honduras. Y eso es lo que nosotros entendemos, o sea que sí es importante. Usted ve una Fátima Mena llenó las expectativas. Fátima Mena, si fuera de candidata, otra vez sería diputada. Entonces, ese es el tipo de comportamientos que exige el electorado y al que estamos obligados los que aspiramos a esos cargos. Entonces, sí me parece que es importante la reforma que se dio en ese caso, pero hay otras reformas que necesitan ser hechas para perfeccionar todo lo que es el sistema político. Muchos sentimos que a ¿cuántos años? 44 años de haber entrado a la nueva etapa democrática, nuestra democracia está todavía en proceso y amenazada constantemente por este tipo de demócratas que no son demócratas, que siempre están tratando de tallarse la ley al cuerpo. Abogada Fátima Mena, bienvenida nuevamente. Buenas noches. ¿Qué cambios o en qué modificaciones se debe ir pensando? No sé si retomarán como planteamiento de transformación, no para ahora, pero sí hacerlo de entrada en la nueva legislatura para no coincidir con lo político y que vengan las quejas, los acomodos que se presentan para la elección de diputados por distrito. ¿O es un tema que al político ahora no se le cruza por la mente? Incluso, y este sí es un punto delicado, que con algunas personas que proyectan la realidad de Honduras hoy y no la de 1981, cuando se fue a una elección libre el 29 de noviembre de 1981, recordamos, que, por ejemplo, Cortés hoy, con el peso electoral o el padrón electoral del departamento de Cortés, debería de tener 25 diputados. Francisco Morazán preservar los 23, pero hay que revisar, por ejemplo, el departamento del Paraíso. Solamente tiene 6 diputados, pero con su población puede tener, de acuerdo a lo que el legislador tenía en mente, 9 u 8 diputados. Hay que modificar también para Olancho. Habrá que restarle a Santa Bárbara y a el departamento de Lloro. Solo pongo estos ejemplos que seguramente llenarían de controversia una discusión. Estoy con usted, abogada. Sí, bueno, nuevamente gracias, Chendo, y a la abogada. Pues yo creo que coincidimos de que los procesos democráticos, no hay un proceso democrático perfecto y continuamente tienen que estarse renovando, tienen que estarse evaluando, se tiene que estar midiendo, viendo pues, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué se debe mejorar. Pero no es que existe una fórmula. Pero como toda receta, ¿verdad? O toda fórmula, hay ingredientes que no deben de faltar. Y yo creo que
el respeto a los valores democráticos, el respeto a la transparencia, el respeto a que un ciudadano, un voto, todos estos principios deben de verse reflejados en la elaboración de la ley electoral y de las normas electorales, porque ahora no solamente la ley electoral es el marco normativo. Tenemos otras leyes secundarias, como la ley que determina el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral, la ley que tiene que vinculado con la igualdad de oportunidades, la ley de política limpia, la misma Constitución de la República. El problema en Honduras es que por lo menos la última gran reforma, entre comillas, o la última ley electoral, no fue una nueva ley electoral. Se quedó a deber mucho a la democracia representativa y al pueblo hondureño, porque su principal reforma fue cambiar un sistema viciado y cuestionado de un bipartidismo a un tripartidismo. Y es por eso que yo creo que algo que tenemos que apostar es que la discusión tiene que ir más allá de que las discusiones alrededor de procesos electorales tenga que ver con una repartición del poder y tenga que ver realmente con la consolidación de la democracia representativa y el fortalecimiento del Estado de Derecho, todo bajo el imperio de la ley. Bajo esta perspectiva, creo que hay cosas que debemos de revisar en función de los diputados. Primero, creo que las diputaciones deben de separarse como se hacen en otro momento. El problema es que aquí hay un arrastre de que se van bajo el amparo, ¿verdad?, de la candidatura presidencial. Tanto diputados como alcaldes podrían irse separando las elecciones, como por ejemplo se hace en Estados Unidos, que no son todas al mismo tiempo. En cuanto a la cantidad de diputados, imagínense que usted está hablando de una revisión y no estamos hablando de disminuir, estamos hablando de aumentar. Pero la Constitución ya habla que son 128 diputados. Poder modificar eso requeriría de una reforma constitucional. Entonces yo pensaría, ¿por qué no eliminamos las figuras de los diputados suplentes y que se haga una revisión que se adapte a la realidad política de los territorios y que solamente quede un porcentaje de diputados suplentes? Pero no es posible que por cada curul vayamos a tener a un diputado suplente, que después, hoy vemos que muchos de los temas de discusión tienen que ver justamente porque se prestan, no digo que todos los suplentes sean, pero después el poder de turno, desde la Junta Directiva, el presidente del Congreso, manipula las bancadas a través de las integraciones, de los pagos de salarios, de subsidios. Entonces, creo que pensemos, si bien vamos a revisar la cantidad de diputados, podemos hacer, y esto lo tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, si aumentamos de 128, tendría que pasar por una reforma constitucional, pero sí disminuir la cantidad de suplentes por bancadas y que únicamente quede un porcentaje. Y aquí, abogada, hay un punto. Vamos a ver, para no entrar en una polémica que se puede generar por el planteamiento que tenemos. No es aumentar de 128, sino más bien la gran apuesta sería reducirlos. Correcto, Que no hayan correcto. 128 y propietarios. Más bien el planteamiento era que con la estructura actual, si revisamos las cargas electorales de algunas zonas, el caso del departamento de Cortés, que es el más poblado de Honduras, en su orden Francisco Morazán, pero luego que encontramos que otros departamentos que con la distribución de números del 81, el Paraíso, hoy tiene 6, debería tener 8 o 9. Santa Bárbara tiene 9 curules, debería de tener menos. Es en función de su población. Igual pasa con Choluteca, con Lloro, hay que revisar Atlántida. Olancho debería de tener más. Y solo es un planteamiento para pensar en una reforma integral que debe tener mucho. Aquí lo hemos conversado con usted incluso, la abogada que estuvo presente
y voy a agregar este tema, el reglamento interior del Congreso Nacional, que así se llamaba antes, ¿usted recuerda, abogada? Cuando el profesor Pineda Ponce, el ingeniero Flores, ya planteábamos la reforma hace 25 años. Rodolfo Urias Nava, se hablaba de revisar ese reglamento interno del Congreso Nacional, que hoy es la ley orgánica del Congreso, pero cuando se llega, el que toma el mando de la presidencia del legislativo es tema olvidado, es prohibitivo, y ahí es donde se generan estas discusiones que hoy ponen jaque mate prácticamente a los diputados, los diputados de oposición, ¿verdad? Por favor. Efectivamente, yo creo que hay que revisar el sistema. Yo encuentro, por ejemplo, la propuesta de poder tener diputados por distrito, ¿verdad? Además, garantizaría una mejor representación del diputado en función del territorio asignado. Entonces, habría como mayor legitimación. Como dice el dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Imagínense, los 20 diputados de Cortés se deben a todo el departamento de Cortés y una población inmensa. ¿Cómo podemos asegurar que exista una mejor asignación de las responsabilidades legislativas territoriales en función del territorio? Y esto es justamente una reforma posible como se hace en otros países. Y luego el tema de la ley orgánica del Congreso, usted se sabe la historia muy bien, Rosendo, era un reglamento interno, que el reglamento pues podía ser modificado con facilidad, pero en el 2013 lo elevan a una ley con un artículo que dice que se ocupan 86 votos, una mayoría calificada para modificarse. Desde mi perspectiva como abogada, todo eso que solamente puede tener una mayoría calificada lo que la Constitución manda que tenga mayoría calificada. Pero lo cierto es que se hizo una reforma a donde se hizo una nueva ley orgánica que fue un copy-paste, ¿verdad? Un copiar y pegar del reglamento a la ley orgánica actual del Congreso con el objetivo de blindar y servir de bozal para la oposición. Es por eso que nosotros pues cuestionamos fuertemente al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a su junta directiva, quien era uno de los principales críticos del sistema político dentro del Congreso Nacional, que no representaban realmente los valores de una democracia representativa y que eliminaban los contrapesos, marcado de fuerte autoritarismo. Es por eso que creíamos que una de las primeras grandes reformas iba a ser justamente una nueva ley orgánica, verdaderamente democrática y no esta presidencialista. Creo que un nuevo Congreso en su primera legislatura debe de primar y garantizar recomponer reglas del Congreso que sean verdaderamente democráticas para poder tener un mejor Congreso Nacional y no cometer los errores que se cometieron en el pasado con el Partido Nacional y se están cometiendo ahorita. Incluso yo creo que particularmente me molestan más porque en oposición ellos criticaban la ley y decían que iban a hacer algo diferente, pero el ejercicio autoritario, el uso de los subsidios, la falta de transparencia, el autoritarismo sigue estando presente. Y son cosas que definitivamente, mientras se tenga esta ley, que la sigan utilizando de blindaje, va a ser difícil que tengamos un Congreso sano. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Solo para tener en contexto de hechos que se han registrado, se ha hablado mucho que con ese reglamento del Congreso Nacional, el reglamento interno, todos los cargos directivos, todos, eran por 2 años. Estamos hablando de 1981, eran por 2 años todo, hasta el del presidente, pero cuando la Comisión de Estilo revisó y mandó a publicar en la Gaceta, era Efraín Bujirón. Modificó y el presidente se quedó con 4 años inamovible y el resto de la directiva con 2 años. Era para todos. Al menos el espíritu del legislador y lo que habían conversado los constituyentes era para que quedaran 2 años y luego un relevo. Pero esas son parte de las historias y los documentos que por ahí se quedaron. Lo sabemos y
En Costa Rica, para el caso, anualmente cambian el presidente. Así Sin ningún debería ser problema, para volverlo tendría más que ser así, democrático. claro. Aquí alguien argumentó en su momento, es que eso implicaría cambio del administrador Funciona del en otro. otras Es partes. falso, Sí, así porque es. los países civilizados y Así es. desarrollados cambian las cabezas, pero lo demás administrativo La no se estructura mueve. tiene que seguir, La así es. estructura estatal se mantiene. Los técnicos legislativos, que ese es otro asunto que Sí. podemos abordar. Hacemos la pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Están con nosotros las abogadas Fátima Mena y Luz Ernestina Mejía, políticas. ¿Tienen sus dudas del Políticas proceso? legalistas, porque las dos somos fieles defensoras de la ley. En lo personal considero que después de Dios, solo el acatamiento de la ley, el sometimiento al imperio de la ley es lo que puede salvar a Honduras. Creo firmemente en que la ley, bueno, es definitivamente lo que puede conciliarnos y lo que puede hacernos vivir Y se en paz. está cumpliendo a cabalidad, le genera a ustedes confianza la forma en que se está llevando el cumplimiento del calendario electoral a hoy. Estamos ya en la etapa final, hemos pasado ya la primera quincena del mes de octubre y aquí esto va rápido hacia el 30. ¿O ustedes les asaltan dudas? Las dudas que siempre me van a asaltar son las amenazas que se ciernen constantemente sobre las consejeras y en general sobre el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Esa denuncia que fue a hacer el consejero Ochoa contra sus dos compañeros, eso no ha sido levantado, eso no ha sido cerrado. Entonces no sabemos con qué puede salir el presidente Zelaya, el melismo, que es el que está gobernando, no el Partido Libertad y Refundación, que pueden salir de un día para otro, como amanecieron, que se les ocurre. Esas son amenazas latentes, pero que estas mujeres y el Consejo Nacional Electoral están determinadas a sacar adelante el proceso, esa es una realidad y eso es lo que nos genera alguna confianza. ¿Y por qué me menciona Mel? Porque Mel es el que está dirigiendo, Mel es el que nos tiene en caos, el que todos los días sabemos que no sabemos con qué vamos a resultar. La mente caótica, con todo el respeto y el afecto, pero es así, del presidente Zelaya deja su impronta en todo el quehacer político. No tenemos paz, no sabemos con lo que va a salir cada día. Una decisión el Tribunal de Justicia Electoral o una decisión la Corte Suprema, no sabemos cómo va a salir, porque si supiéramos que solo van a acatar la ley, que solo van a cumplir el espíritu de la ley, estaríamos tranquilos, pero como no sabemos. Y hay ahora mismo certeza de que esto se puede corregir, de que los errores que en el camino vayan surgiendo van a ser resueltos, o hay inquietudes que a ustedes les hace observar en los próximos días que el proceso no tendrá la calidad que espera el elector? Yo lo único que espero es que el proceso sí tenga la calidad que espera el elector y por ello es que debemos apoyar y blindar como ciudadanos y como políticos el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dudas tienen Bueno, las que hemos visto del Consejo yo no ahí tengo de la dudas. participación de José López, He de visto más Marlon tranquilo. Ochoa y ahora de la presidenta Ana Paola Jole? ¿Están contentas con la forma en que Ana Paola Jole está llevando en su gestión el proceso? Yo estoy general? satisfecha, la he visto cumplir con la ley, legalista como la he conocido y eso es lo que esperamos que continúe haciendo. Apego estricto a la ley, sea que guste o no guste a unos u otros, pero ahí es donde nosotros podemos tener la salvación, estando apegados a la ley. Bueno, abogada Fátima Mena, el Congreso Nacional tiene un pendiente y que implica a toda la institucionalidad política, los financiamientos de campaña, la oficina o la dirección que tiene la unidad de política limpia para revisar puntualmente el gasto de los aspirantes, está con una gran interrogante. No hay presupuesto para esta institución que ahora mismo debería estar de lleno investigando de dónde toma recursos Luz Ernestina Mejía, de dónde toman los aspirantes por el departamento de Cortés, etcétera, etcétera. ¿Hay algún indicio de cuándo se va a resolver ya para que por lo menos alguien diría en noviembre sepan de dónde vienen esos fondos? Bueno, desafortunadamente creo que no hay un ambiente
por parte de miembros de la Junta Directiva para poder priorizar este tema. La postura que ha tenido el presidente del Congreso es la negativa de querer aprobar el presupuesto para la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral. Pareciera más bien mi lectura, ya que durante todo este tiempo este Congreso Nacional en todo momento le ha retrasado la aprobación de los recursos necesarios para la unidad. La unidad de política limpia se crea con el objetivo de poder enfrentar dos grandes flagelos que golpean al país: la corrupción y la narcoactividad. Jiménez Mayor, ex vocero de la Maxi, decía que los pecados originales de la corrupción era justamente el financiamiento ilícito. Es por eso que nosotros hemos identificado y hemos concluido que este gobierno, ya que llevan 4 años los señalamientos sobre vínculos de crimen organizado al financiamiento de candidatos, candidatas, incluso del partido político, que una unidad de política limpia con dientes dejó de ser de su interés y que ellos, con estas negativas de querer darle las herramientas necesarias a la unidad, lo único que nos demuestran es complicidad con aquellos grupos delictivos, tanto de corrupción como de narcoactividad, porque les interesa mantener este círculo vicioso de financiamiento ilícito que desafortunadamente coopta el Estado de Derecho, coopta la institucionalidad, coopta la independencia y la separación de poderes, porque el poder político, el poder económico se ha unido junto al poder del crimen organizado. Y la unidad de política limpia, tampoco una varita mágica, pero claramente una herramienta que venía con un saber hacer, ¿verdad? Con una metodología que se había construido a través de otros países que contaban con esta como una herramienta de combate al financiamiento ilícito, una posibilidad real para poder garantizar sacar el dinero sucio del financiamiento de candidatos, candidatas y partidos políticos que después, pues desafortunadamente tenían las nefastas secuelas y consecuencias de la cooptación del Estado de Derecho. La Convención contra la Corrupción habla que corrupción no solamente es llevarse o saquear el dinero. Miremos esos costos que hay también cuando hay una cooptación y un secuestro de la institucionalidad por parte del crimen organizado. Así que mi lectura desde el Congreso, que no es primera vez, que de forma recurrente no le quieren aprobar ni las reformas ni los recursos. ¿Cómo es posible que a menos de 50 días de las elecciones la Unidad de Política Limpia todavía no tenga su presupuesto aprobado, cuando eso se tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo? Claro está que quienes hoy gobiernan al país no les interesa, o les interesa más bien que no les estén contando las costillas, no quieren fiscalización y quieren continuar recibiendo o Es necesario. Sí, sí, me decía, ya vuelvo con usted, abogada Fátima Mena, ¿qué me dice usted, abogada? Es necesario enfatizar el por qué el sabotaje desde el Congreso Nacional a la Unidad de Política Limpia, al Tribunal de Justicia Electoral, mediante la negación del presupuesto que les es indispensable. Está muy claro que lo que busca el melismo es evitar que sean visualizados, fiscalizados todo lo que son los casos de sus personas, candidatos que desde el poder están absorbiendo todos los recursos para financiar sus campañas. Lo de Cedesol no es un diputado, son más de 70 diputados con casos iguales y el único caso que ha sido visualizado, no solo le dan el sueldo, sino que hasta la premian con carro nuevo. Entonces, lo que estamos es ante una corrupción, ante un latrocinio monumental, mediante el cual ellos están buscando entrar
al permear con mayor cantidad de diputados, ganar las elecciones en todos los niveles, y para ello ese saqueo, ese latrocinio sin precedentes en Honduras, lo están pretendiendo ocultar para que la unidad que se encarga de fiscalizar esos dineros no lo haga. Puede haber filtración directa del narcotráfico. Ese es un aspecto. Pero la corrupción de la... Es un planteamiento y eso para todos los partidos políticos. Todos los partidos. ¿Y cómo se deben blindar ante el hecho de que les pueden colocar en las planillas liberales financiamiento con dinero que vengan de narcoactividad? Igual puede pasar en el Partido Nacional, claro. DC, Libre. Transparencia. Pino. Transparencia es la clave. Transparencia y publicidad. Usted vaya y vea qué es lo que gasta Luz Ernestina. Ahí está claro, no, sin ocultar. Eso puede ir la Unidad de Política Limpia, puede ir el licenciado Rosendo García a ver en qué es lo que gasto, y así vamos con todo. Pero cuando usted ve situaciones en que los bienes del Estado se usan descaradamente, algo inaudito vimos. Una patrulla de policía en una caravana del partido. Todos los partidos lo han hecho. Y que lo hizo el Partido Liberal, lo hizo el Partido Nacional. Que lo haya hecho el Partido Liberal, yo nunca lo he justificado, más bien he estado en contra de eso, y por eso he pagado costos políticos altos que hasta ahora, 25 años después, me permiten volver a aspirar a un cargo. ¿Por qué? Porque eso es un error. Eso es lo que habían bloqueado. Eso es lo que ha desprestigiado la campaña política. Ha sido una voz disidente que ha sido crítica con esas y otras actuaciones incorrectas. El Congreso Nacional está actualmente funcionando, no hay separación de poderes, está funcionando como una agencia más de la facción del melismo en el poder. Abogada Fátima Mena, bueno, esto es por el tema de la Unidad de Política Limpia, que no tiene el presupuesto para desarrollar sus proyectos, y el Tribunal de Justicia Electoral, que le toca también emitir fallos, el que no se le dote de sus fondos, ¿qué riesgos le implica el proceso? Bueno, yo creo que el tema del Tribunal de Justicia Electoral, especialmente en los últimos días, pues realmente hemos visto que uno de los problemas que hay es tener el control político de las autoridades electorales. Lo vimos en el Consejo Nacional Electoral, lo vimos en la Unidad de Política Limpia, ahora lo estamos viendo en el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué sucedió en este pleno donde se retiró un magistrado? Por ejemplo, a mí me parece algo inaudito. He sido hijo de operadores de justicia, soy abogada de profesión, trabajé 8 años en el Poder Judicial, y pues uno sabe que estas instancias de justicia, pues cuando es un ente colegiado hay una responsabilidad ineludible del funcionario de hacerse presente porque es parte del diseño. Y que un magistrado se retire al momento de establecer pues una sesión, porque uno puede que no coincida, y eso es normal, pero eso se fundamenta a través de los votos particulares. Pero lo que hoy estamos viendo es que se politizó partidariamente la justicia, no solamente ordinaria, sino que mucho más marcado, creo que las autoridades electorales. Por eso creo que una reforma importante es una ley para la selección y elección de altos funcionarios, a donde los procesos sean transparentes y las elecciones basadas en mérito. Desafortunadamente, nosotros hemos visto que ese no ha sido tampoco el ejercicio del actual gobierno, que pues básicamente pasaron a este sistema viciado de repartición de poder, y que ahora lo que se están peleando en el Tribunal de Justicia Electoral justamente es una disputa de poder político, a donde quieren que los magistrados obedezcan cada quien a su línea de partido, y le han quitado y le han cooptado la independencia al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante el Tribunal de Justicia? Bueno, porque una de las grandes reformas que se dio en el marco del proceso electoral es que se separó lo administrativo del proceso electoral al Consejo Nacional Electoral, y se creó una instancia de Tribunal de Justicia Electoral específica que tiene la obligación de resolver de forma inmediata. ¿Qué hacía antes la Corte cuando llegaba un caso de una disputa de no inscripción de un candidato, un conflicto, por ejemplo, una disputa
en función de una alcaldía, posición de una diputación, se iban a la Corte Suprema de Justicia y allá la Corte Suprema le resolvía hasta que el mandato ya había pasado. Básicamente se lavaban las manos. No había acceso a la justicia real en el proceso electoral. Con la creación del Tribunal de Justicia Electoral, el tribunal tiene la obligación de conocer todos estos casos. Y yo creo que ese es el interés de quienes hoy gobiernan, que sienten que son uno dentro del tribunal y que se sienten en una desventaja y ahora ya no creen en lo que ellos mismos crearon. Y yo entiendo que exista desconfianza, porque yo sí creo que hay que tener la reflexión que hay un problema de origen en la visión de repartición del poder desde el Congreso, pero que ahora libre, que se prestó para esa repartición, no me venga a decir que las resoluciones que sacan, que son buenas y que les conviene, ahí sí acuden a la institucionalidad, pero cuando no les gusta, entonces buscan mecanismos alternos para poder, y fuera de la ley, Es el para famoso poder 2-1. imponer su verdad. Este es el ¿Ah? famoso, abogada Fátima Mena, votación 2-1. O la lógica sería encontrar consensos y tener la unanimidad. Pero es que eso es normal. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando en el proceso pasado, en varias votaciones, Ana Paola votaba con la abogada Rixi o Rixi votaba con Kelvin? O sea, y ahora lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de las votaciones han salido por unanimidad y algunas por mayoría. De hecho, en el proceso pasado hubo una que la doctora Hall votó con el licenciado Ochoa. Entonces, eso 2-1 o sea, es normal porque hay dos formas de votar, o por unanimidad o se sacan por mayoría. Entonces, eso no es malo. Lo malo es cuando es un imperio de la ley, cuando no se respeta el principio de legalidad, cuando se violenta el debido proceso. Eso sí debe alarmarnos. Y Muy bien. algunos indicios que nosotros hemos visto en los procesos electorales que tienen que ver es que prima en el actuar de los representantes un interés partidario antes de interés general. Y esa ha sido una de las principales críticas y cuestionamientos desde la ciudadanía. Muy bien. Fátima Mena y la abogada Luz Ernestina Mejía están con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Bueno, tanto la abogada Fátima Mena como Luz Ernestina Mejía han sido abanderadas de la participación de la sociedad civil en procesos de adesentamiento de la justicia en nuestro país. Y quiero entrar en el tema de una institución que creo que ambas han respaldado. El Consejo Nacional Electoral, que ha sido noticia esta semana por tener ya un nuevo director, un director ejecutivo. El doctor Nelson Iván Licona. En nuestro cara a cara de hoy, ¿se politiza también esta institución o es parte de un proceso democrático sano que alguien que por cierto es liberal, aun y cuando viene por una propuesta de la Asociación Hondureña de Municipios, llegue a trabajar y a formar parte del Consejo Nacional Anticorrupción? Nuestro cara a cara de hoy. Cara a Cara es presentado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Se postuló la reelección de parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para seguir presidiendo. Lleva muchos años presidiendo la coordinación, el comité ejecutivo. Pensé que iba a ser una más de tantas asambleas eleccionarias en las cuales el COEP seguiría gobernando esa instancia. Pero para mi sorpresa, empezando por la Iglesia Católica de Representación, levantaron la mano y presentaron otro candidato que casualmente resultó ser este servidor de ustedes. Y en ese momento me imagino yo que en las distintas instancias de sociedad y representadas dijeron es la oportunidad de un cambio. Y el cambio se dio, 5-4, en lo que considero algo normal. Yo ni siquiera tenía connotación de lo que esto realmente representaba, pero realmente que en el momento que vi que la votación beneficiaba a esta Asociación de Municipios de Honduras, que es a quien represento junto al presidente Nelson Castellanos,
en el CNA, pues lo importante es asumir la responsabilidad. Es lo que menos esperarían los alcaldes y las alcaldesas de Honduras en una instancia de esto, y asumir esto con el mismo reto con el que asumimos las cosas, tratando de las cosas con transparencia y con apego a los cánones morales. Claro, es decir, la Iglesia Católica no solo le dio el voto, sino que fue quien lo propuso. Exactamente. Y eso lo agradezco. Eso quizás incluso me sirvió por motivación personal, porque ya lo consideré que era algo que tenía que asumirlo. Y al asumirlo, asumo esta responsabilidad que sinceramente te voy a decir, ya que me siento relajado y me has hecho sentir relajado en esta entrevista, ni siquiera había dimensionado lo que representaba, pero la sociedad puede estar tranquila. Creo que tener la experiencia, el apego a principios necesarios para tratar de hacerlo mejor por una institución que de ahora en adelante la veo como una institución que debe de ser lo mejor posible, y lo que haya que mejorar en ella se logrará en esta gestión. Muy bien, el doctor Nelson Iván Licona, vamos a hacer la corrección, coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, porque la dirección ejecutiva en todos los procesos que ha tenido y seguramente va a continuar en la institución son de la abogada Gabriela Castellano. ¿Se fortalece la institución? ¿Cómo se observa desde la clase política en oposición que estos cambios los impulsa, por cierto, la Iglesia Católica? Abogada Mena. Bueno, yo creo de que podemos decir de que, según he escuchado, que esta es una decisión que es una decisión democrática, hay que respetar, ¿verdad?, los procesos democráticos que se llevan a cabo. Pues entiendo que fue una votación cerrada, unos podrán estar a favor, otros en contra, son parte de las dinámicas internas, pero yo creo que el Consejo Nacional Electoral, esta persona, el licenciado Licona, tiene un enorme reto, y es garantizar que el excelente trabajo que ha venido realizando la abogada Gabriela Castellanos y sus equipos técnicos, pues, enfrentándose a un monstruo de 1000 cabezas como es la corrupción, independientemente del gobierno, porque pasamos de un gobierno marcado de extrema derecha a un gobierno de extrema izquierda. Básicamente en este corto tiempo ella ha demostrado, y su equipo, esa integridad, esa coherencia, esa lucha frontal a la corrupción y la impunidad, y podemos decir que es uno de los principales referentes, si no el principal referente desde sociedad civil en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Por lo tanto, yo creo que el reto que le queda al licenciado Licona es hacer honor y seguir avanzando, porque la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país es un esfuerzo liderado desde sociedad civil, y Consejo Nacional Anticorrupción es justamente una instancia de sociedad civil articulada que ha tenido un excelente desempeño, y que yo creo que sin lugar a dudas es algo que como hondureños y hondureñas debemos de sentirnos orgullosos y orgullosas, porque es un modelo, una herramienta probablemente no completa, porque ellos solamente son una instancia de investigación y de denuncia, y que ellos trasladan las investigaciones a la institucionalidad hondureña. Pero los grandes casos de corrupción en este país tuvieron que pasar por el Consejo Nacional Anticorrupción para que fueran relevantes e importantes, que fueran conocidos, que su modus operandi fueran revelados, y poder romper con estos blindajes que la élite política económica corrupta muchas veces le ha dado, porque han cooptado el sector justicia. Así que pues hay que darle, ¿verdad? Yo, como dicen, desearle buena suerte, colaborar, pero decir que desde, por lo menos yo me considero una activista anticorrupción, nosotros queremos que bajo su dirección el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Anticorrupción no dé un paso atrás, sino que todo lo contrario, que avance y que siga haciéndole frente al flagelo de la corrupción en Honduras. ¿Se le fortalece la visión de lucha contra la impunidad y la corrupción al CNA con la llegada del doctor Licona?
Así lo abogada. espero y él así lo declaró, que espera no solo ser igual, sino superar todavía más la gestión que se ha dado. En lo personal, hoy recibí varias inquietudes en el sentido de una confusión. Llegaron a preguntarme por qué la Iglesia Católica votó por uno del PLR, por uno del gobierno melista. En primer lugar, considero al licenciado Nelson Ávila liberal, pero Nelson Licona, perdón, liberal, pero eso pues es irrelevante. La trayectoria que ha mostrado el licenciado Nelson Licona es impecable. Yo no le conozco, y en cargos no fáciles, ¿verdad? Yo no le conozco ningún señalamiento, sino una persona ponderada, objetiva. Y es fundamental para todo el devenir democrático de Honduras que las organizaciones de sociedad civil, tal el caso del CNA, sean fortalecidas. En lo personal, reitero, también como miembro de una sociedad civil en la que he venido activando, soy política y soy activista de la sociedad civil, específicamente en temas de gobernabilidad y de lucha contra la corrupción y la impunidad, nosotros consideramos que Gabriela Castellanos es un referente de esa lucha que hay que apoyar, que hay que potenciar y que todavía hay que darle más herramientas para que pueda desarrollar con esa entrega que ha venido demostrando su trabajo. Yo sí confío en que esta nueva etapa que va el Consejo Nacional Anticorrupción tendremos todavía mayor incidencia en esa lucha. Llevo en una de mis propuestas la creación de un observatorio legislativo porque considero que es fundamental que la sociedad civil esté constantemente acompañando todo el proceso legislativo para que no se quite el dedo del renglón y que toda esa reforma, esa reingeniería legislativa que tiene que hacerse, que demanda nuestra nación, vaya a realizarse. Y ahí es donde el CNA es fundamental que participe activamente y sí, yo tengo esperanzas en que en esta nueva gestión del Consejo Nacional Anticorrupción con el licenciado Nelson Licona como coordinador y la abogada Castellanos como directora ejecutiva nos darán nuevas conquistas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Muy bien, hacemos una pausa aquí en Al Banquillo y ya regresamos con la participación de la abogada Fátima Mena y Luz Ernestina Mejía. Seguimos esta noche al banquillo. Abogada Fátima Mena, todos estos procesos esperamos que culminen de una manera satisfactoria, pero para ello se requieren recursos. Ya hablábamos de la dificultad que tiene la unidad de política limpia, la unidad también de investigación y del Tribunal de Justicia Electoral, que no tienen plata. Por responsabilidad del Congreso pasa que estos entes tengan recursos. El paquete que se discute en el Congreso Nacional de nuevos fondos, el diputado Luis Redondo dice que no se aprueba por culpa de ustedes, que no quieren respaldar una propuesta que va a salvar muchos entes del Estado porque ahí tendrán sus fondos. ¿Qué es lo que pasa realmente? Por favor. Sí, bueno, primero que todo, lo que nosotros vemos es una clara intención de debilitamiento del proceso electoral por parte del presidente del Congreso y del Partido Libertad y Refundación al mantener en una parálisis legislativa el Congreso Nacional por casi mes y medio, hecho poco más de un mes y medio ahora. Esa es responsabilidad del presidente del Congreso. Él está obligado por ley a convocar y mantener sesiones. La falta de acuerdos y consensos es porque Luis Redondo y Libertad y Fundación se han creído los dueños del poder legislativo y ellos abren el portón o abren el Congreso y a quien ellos quieran. Además, cuando se les olvida que su responsabilidad entre el 25 de enero y el 31 de octubre es mantener el periodo de sesiones ordinarias como la Constitución ya establece, a donde convocar es parte de sus responsabilidades. Creo que lo que hay de fondo es dos temas. Uno, que ellos quieren negociar que se les apruebe un dinero para unos préstamos cuando no han demostrado ni transparencia, ni rendición de cuentas, ni confianza para muchos de estos recursos. Hemos visto los escándalos de corrupción alrededor
de instituciones como Cedesol, por ejemplo, a donde pues todavía no hay claridad, donde hemos visto la entrega de subsidios y fondos por parte del Congreso Nacional hasta donde la fecha dicen del diente al labio que han rendido cuentas y nosotros nos seguimos preguntando dónde están esa rendición de cuentas porque todas las auditorías sociales señalan la negación de información por parte del Congreso Nacional. Y el segundo componente que me preocupa es si más bien la intención es volver al 2023 e instalar una comisión permanente que tome control del Poder Legislativo a las puertas del proceso electoral. Y esa me parece a mí cada vez más, cada vez que se acerca más el cierre de la cuarta legislatura, que es muy posible que la pretensión real sea querer usurpar nuevamente las funciones del Pleno, omitir proyectos como el que hoy he presentado, que está orientado a poder habilitar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional y así, pues, controlar el Congreso Nacional en el marco de un proceso. Del diente al labio dicen que no es así, pero lo que yo sigo entendiendo, porque temas como, por ejemplo, este decreto que le daría confianza, certeza al proceso electoral, pues no se avanza. A mí me encanta el lema del Papa León XIV, especialmente al que hacía referencia a la conferencia episcopal en su más reciente comunicado y dice, que lo que nos une es más grande que lo que nos divide. Y yo quiero pensar que es importante de cara, por ejemplo, a poder solucionar la crisis del Congreso, que busquemos realmente esos proyectos a donde hay acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en habilitar el periodo de sesiones? Sí, pasémoslo. ¿Estamos de acuerdo en el presupuesto de la Unidad de Política Limpia? Pasémoslo. Tribunal de Justicia Electoral, pasémoslo. Pero ellos quieren lo que pareciera, por lo menos de mi perspectiva, que tienen mayor urgencia y que pareciera que si eso no se les aprueba, no van a aprobar nada más, es el tema del endeudamiento, a donde muchos de ellos, pues realmente nosotros no los compartimos. Son modelos incluso que se han utilizado ya para corrupción, como lo hemos visto en algunos de los casos que se han revelado, y pues que en el marco de un proceso electoral, quiero referirme a lo que dice Moisés Naim. Hay que tener mucho cuidado porque las dictaduras se construyen alrededor de 3P, ¿verdad? Populismo, polarización y posverdad. Y el populismo se alimenta muchas veces justamente en medidas populistas como regalar el dinero del pueblo para comprar voluntades y esto se sacrifica la salud, se sacrifica la educación y por supuesto aniquila la democracia. Ustedes como aspirantes, ¿qué dudas tienen? ¿Están claros que sí tendremos una elección transparente, creíble, o con todos estos conflictos que se están ahora mismo generando, con un interrogante de desconocimiento total cuándo se puede resolver, abogada? ¿Tendremos un proceso claro? La determinación de la ciudadanía es que existe un proceso claro y en ese sentido se apoya al Consejo Nacional Electoral. Que las amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia son reales también. Quienes prevén que van a perder, como es el melismo, la oligarquía melista en el poder, quienes prevén que pueden perder están dispuestos a cualquier cosa, como hemos visto, producto en realidad de lo que vemos de esta mente caótica que gobierna, de que si no pueden ganar las elecciones, pueden buscar descarrilar el proceso. Esas son amenazas reales, pero para eso está la determinación del pueblo que con su voto y con su denuncia y señalamiento constante a todas las irregularidades lo va a neutralizar. Abogada Luz Ernestina Mejía, la veeduría, la observación, ¿qué puede aportar para tener claridad en todas estas nubes que ahora mismo estamos viendo? ¿Sirven o solo es por cumplir un compromiso? La veeduría, como la observación electoral, ahora más que nunca van a ser instrumentales, vitales, para que esos resultados sean reconocidos, para que la voluntad manifestada en las urnas de la población sea respetada.
Todo hondureño debe saber que puede estar ahí, ver los resultados, tomar foto a las actas y circularlo. Eso va a ser fundamental en la publicidad, en el conocimiento, en la transparencia, y donde está la garantía de que esos resultados sean realmente los que veamos nosotros traducidos en los cargos que se van a dar, tanto en los 3 niveles. Y debe ser abierta esa sabiduría que, bueno, la Unión Europea está dispuesta a estar, ya esta semana lo confirmó, observadores de Estados Unidos que pueden llegar, incluso rusos. Todo el que quiera observar muy bien, internacional, totalmente, internacional y nacional, pero también cada ciudadano tener conciencia de que puede ir a ver y que puede ejercer su derecho de supervisar y de garantizar que esos resultados sean los que fueron a depositar. Muy bien, le agradezco, abogada. Usted usted figura en la casilla, haya corrido número 81. 81 en el mero centro. Perfecto, le deseamos suerte en las elecciones. Saludos, abogada Fátima Mena, que ya se retira de cargo de elección popular, ¿verdad? No está figurando en ninguna planilla. No estoy figurando, pero más comprometida que nunca por luchar por la democracia y apoyar a los buenos y buenas hondureñas. Por eso es que hemos firmado, ¿verdad?, esta gran coalición ciudadana donde el Partido Salvador de Honduras pues hace una alianza de hecho con la candidatura presidencial del ingeniero Salvador Narrala, porque creemos en la responsabilidad que tenemos todos y todas, más allá de aspirar o no aspirar a un cargo de elección popular, de pelear, defender y luchar por recuperar el Estado de Derecho. Así nosotros que confiamos en verla. participando en cargos no, pero siempre participando activamente en política, porque la política es la búsqueda del bien común. Yo creo que es lo que tenemos que hacer todos los días. Muy bien. Confiamos verla en un cargo, en la toma de decisiones, porque sabemos que será de gran beneficio para Honduras. Luz Ernestina Mejía y Fátima Mena al banquillo. Gracias. Buenas noches.